Muy buenas gente, espero que se encuentren todo muy bien. En esta ocasión les quiero mostrar el desarrollo de una programación de PLC, la cual nos plantearon como tarea, por así decirlo, y tenemos que desarrollar también una pantalla HMI, para lo cual tenemos que tener las siguientes consideraciones. Como podemos ver aquí es el esquema. El esquema es la mezcla de leche, chocolate y azúcar, con válvulas de start, de stop y extraer, etc. Entonces tenemos que primero se energiza el sistema con el botón Start, que aparece aquí, y se para con la botonera Stop, se detiene. Una vez energizado comienza a ingresar leche, como se muestra aquí en la gráfica, por medio de la respectiva electroválvula hasta llenar el sector de leche con una presión de 1 psi. Con 1 psi se detiene el ingreso de la leche y comienza el ingreso de chocolate hasta el sector chocolate con una presión de 2 psi. Posteriormente, cuando se llega a los 2 psi, se detiene el ingreso del chocolate y comienza el ingreso del azúcar hasta una presión de 3 psi, donde termina la etapa de llenado y los líquidos ya se han mezclado. Una vez que ocurre esto, que se llega a los 3 psi y se mezcla todo, no se puede volver a ingresar ningún líquido hasta que se vacíe totalmente, o sea, hasta que la presión se iguale a 0 psi. La mezcla se extrae posteriormente con una botonera que aparece aquí en la gráfica, que tenemos que ir a la pantalla HMI. Y tenemos que considerar que el sensor de presión es de 0 a 10 volts de 14 bits y mide presión de 0 a 10 psi. Aquí tenemos el esquema para guiarnos en el desarrollo de la pantalla HMI. Y bueno, vamos a empezar con el programa. Yo en este caso usé un programa Codesys de Festo. Para crear un archivo tenemos que apretar en esta parte. En este caso yo no lo voy a hacer. Entonces añadimos un objeto. Por ejemplo, para la función de escalamiento tenemos que elegir función aquí. Tenemos que poner un valor real, ya que es una función matemática. La función de escalamiento es una función matemática que nos permite el escalamiento de variables de sensores, básicamente. Le vamos a poner solo escala, porque es la muestra que yo les estoy dando para mostrarles cómo se crea la función de escalamiento. Tiene que estar el ladder, muy importante eso, y aquí está, básicamente. Le hacemos clic. En esta parte tenemos que escribir todas las variables y aquí desarrollar el programa en ladder. Por ejemplo, yo les muestro acá que se escriben estas variables. La variable X, todas tienen que ser reales en realidad. El Y mínimo, el Y máximo, el X mínimo y el X máximo. Además del offset y la ganancia. Se recomienda escribirlo aquí y después desarrollar el ladder, ya que si creamos el programa sin escribir esto, tenemos que estar a cada rato guardando la variable acá arriba. Entonces es mejor escribirla y desarrollarlo posteriormente. Además así nos podemos ahorrar de que nos equivoquemos, porque el programa reconoce cuando hay una variable escrita. Y si nosotros escribimos una variable que es distinta a una que está acá, nos lo va a decir cuando nos sugiere crear otra variable. Entonces, posteriormente creamos la variable de escalamiento, la desarrollamos aquí. Por ejemplo, todos estos cuadros se desarrollan con esta opción. Es una caja con una N. Por ejemplo, yo les voy a mostrar cómo se pone aquí. Esta línea la voy a borrar posteriormente. Ustedes presionan aquí y aquí le cambian el nombre, por ejemplo, move, y le agregan la variable, por ejemplo, el Y mínimo. Y ahí queda. Y después le den el offset y todo lo que corresponda. Y eso básicamente con todo. Por ejemplo, para agregar otra variable aquí, esta la voy a borrar y le voy a poner insertar en el bloque otra caja y así se van haciendo sucesivamente. Y la voy a borrar. Y esto tienen que hacerlo hasta llegar a esta parte donde se crea finalmente el escalamiento. Y luego se van a hacer a la programación. Les recomiendo también nuevamente escribir todas las variables primeramente. Ojo que el nivel es real y las demás variables son bool, variable booleana. Y lo primero que hay que hacer es crear el escalamiento, el bloque de escalamiento. Voy a agregar otra línea para mostrarles cómo se hace y se agrega nuevamente la misma cajita y le ponen escalamiento. Y aparece automáticamente y ustedes aquí solamente definen los valores. En este caso se define el nivel. Un 0 para el Y mínimo, un 10 para el Y máximo, un 0 para el X máximo y dependiendo de los bits se define esta parte. En este caso corresponde a 16.384. Esta parte la voy a borrar porque ya la tengo hecha. Bueno, y aquí lo que sí es programación básicamente. Es a criterio y como le acomode a la persona que programa. Yo lo programé de esta forma porque me pareció lo más sencillo y tienen que ir haciéndola dependiendo de lo que se solicite. Y como les acomode y como se entiendan ustedes. Lo ideal siempre es hacerlo de la manera más corta, más acotada posible, pero yo en este caso lo hice así. Estas cajas, por ejemplo, son comparaciones, por ejemplo, mayor que o menor que o con condición de. Esto sirve para activar o desactivar las válvulas en este caso, para la posterior programación, el desarrollo del programa. Bueno, y una vez que tienen terminada esta parte,
lo que sigue es crear una visualización. Nos vamos a esta ventana que aparece acá abajo, visualización. Y lo que vamos a hacer es crear una visualización para la pantalla HDMI. Lo que hacemos aquí, le apretamos añadir objeto con el clic derecho y le ponemos el nombre a la visualización. En este caso le voy a poner visualización. Y aparece esto y ustedes aquí empiezan a crear, dependiendo lo que seleccionen acá arriba, por ejemplo un botón. Con este seleccionan más figuras. En esta aquí pueden seleccionar un tipo de botón que es como un pulsador. Por ejemplo, en esta tenemos que poner la variable del escalamiento y ustedes lo definen aquí dependiendo cómo empieza. Por ejemplo, yo le pongo de 0 y termina en el 10, el medidor de presión. Y nuestra variable va a ser la variable en este caso es escalado. Yo no lo voy a guardar porque ya lo tengo hecho y ustedes aquí básicamente programan la pantalla HMI. Bueno, y aquí tenemos la programación de la pantalla lista. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es crear los botones, le ponemos las entradas. Por ejemplo, aquí yo la voy a borrar esta, la voy a poner, le presiono F2 y la selecciono, Start. Y eso es básicamente lo que ustedes hacen con todas estas partes, dependiendo de lo que necesiten. Aquí uno le cambia también le selecciona aquí la variable, en este caso era el azúcar. Como pueden ver aquí, azúcar y azúcar. Y le pone colores, por ejemplo el color normal es cuando está en condición de 0 y el alarm color es cuando está en condición de 1, o sea que está encendido. Ahí todo depende de cómo lo programa. Y aquí en este caso le puse el marcador de presión con la variable de escalado. Se selecciona los colores, todo depende de cómo ustedes lo quieran programar. Bueno, y aquí básicamente les voy a mostrar la programación final y el programa corriendo, por así decirlo. Vamos a online, nos fijamos que esté en simulación, le ponemos login y le ponemos run. Y bueno, aquí uno presiona inicio y empieza a llenarse el estanque, por así decirlo. En este caso está entrando leche. La leche tiene que entrar hasta que llegue a un PSI, como se muestra aquí en el medidor de presión. Como podemos ver, una vez que llega a un PSI, este se cambia automáticamente a chocolate y se detiene el ingreso de la leche. Posteriormente, cuando llega a 2 PSI, este programa se cambia al azúcar y se detiene el ingreso del chocolate. Luego, cuando se completa el ingreso de azúcar hasta 3 PSI, se detiene el ingreso de cualquier cosa. Yo le puedo presionar aquí que inicie, que siga echando material, pero no va a avanzar. Y uno aquí puede parar la producción y lo que sigue es la extracción de la producción. Si uno le presiona extracción, empieza a bajar el nivel y tenemos que esperar a que llegue a 0 para poder volver a ingresar material. Como vemos, sigue bajando aquí, ya van el 2 de presión, 2 PSI, y sigue bajando. Como podemos ver, también se activa aquí el color que nos indica que está saliendo el material, el líquido, por una tubería aquí en la pantalla HMI. Cambia de color y se activa como ustedes lo pueden ver. Como podemos ver, está finalizando y al momento de finalizar, esta cambia de color y vuelve a su color de apagado, por así decirlo. Y nuevamente podemos iniciarlo y va a seguir subiendo, podemos parar aquí y se detiene automáticamente, queda en pausa. Y eso es básicamente el programa. El desarrollo de la pantalla es bastante importante cuando uno visualiza estos sistemas para entenderlo de una forma mejor. Es muy importante el desarrollo y ojalá hacerlo con todas estas partes. Por ejemplo, que se muestre aquí cuando va ingresando la leche, el chocolate, el azúcar, la extracción y el medidor, etc. Bueno, eso sería todo el programa, el desarrollo, una pincelada, porque para explicarlo a detalle se necesita mucho más tiempo, pero eso es para entender básicamente a grandes rasgos en lo que consiste la programación y el desarrollo de una pantalla HMI. Muchas gracias, hasta luego.